Que Dios te bendiga muy grandemente en esta hora. Me gustaría poder compartir contigo esta reflexión, la cual he titulado Confiado en medio de la batalla. El Salmo 27 es un salmo de David que expresa la seguridad de un hombre en medio de un contexto real que estaba viviendo. Persecución, traición y lucha. Un escenario completamente desfavorable. Sin embargo, en medio de todo eso, David no se sostiene en lo que ve, sino en una confianza firme puesta en el único que le podía dar la victoria. El salmo comienza diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y aquí David inicia con una declaración de seguridad, confianza y esperanza. Antes de describir su problema, declara quién es su Dios. Su enfoque no comienza en la amenaza, sino en la identidad de Dios. Y lo primero que vemos es que el salmo comienza invocando el nombre de Jehová. Este nombre viene del hebreo Yahweh, el nombre con el que Dios se revela en el Antiguo Testamento. En Éxodo 3, cuando Dios habla con Moisés desde la zarza ardiente, se presenta como yo soy el que soy, afirmando su eternidad, su existencia propia y su carácter inmutable. Por eso, este nombre no solo identifica a Dios, sino que revela lo que Él es, el Dios eterno, el que no cambia, el que existe por sí mismo y el que permanece fiel. Es el Dios del pacto, el Dios que se da a conocer a su pueblo y que sostiene lo que promete. Cuando David dice, Jehová es mi luz y mi salvación, no está hablando de un Dios distante o general, sino del Dios del pacto, del Dios que no cambia, del Dios que ya ha demostrado fidelidad en el pasado y que seguirá siendo fiel en el presente y en el futuro. Por eso puede declarar también que es su luz, su salvación y la fortaleza de su vida. Cuando sabemos quién es Dios y lo que representa en nuestras vidas, el temor y el miedo tienen que retroceder. Quien tiene al Señor en su mente, en su alma y en su corazón, no vive gobernado por el temor, porque su fortaleza viene de Dios, quien es refugio, esperanza y seguridad. Cuando la luz de Dios llega a nuestras vidas, alumbra nuestro entendimiento. Lo que antes no podíamos ver con claridad, ahora lo vemos a través de esa iluminación espiritual. Nuestros ojos son abiertos y podemos descansar tranquilos y seguros. Y es que vendrán muchas situaciones que intentarán quitarnos el gozo, la paz y la serenidad. Los enemigos que buscan atemorizar pueden ser muchos: la economía, la salud, la ansiedad, el estrés, la falta de confianza, la inseguridad y problemas que llegan a atormentarnos. Pero la pregunta en medio de este contexto tan desfavorable sigue siendo la misma: ¿hemos de temer? ¿O hemos de confiar en aquel que nunca ha perdido una sola batalla? Y es que como cristianos debemos entender que el temor no viene de Dios. La palabra de Dios nos dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y es que el miedo paraliza, el temor detiene y no nos permite actuar con la serenidad que Dios demanda de nosotros ante los problemas que podamos enfrentar. Hoy quizás no enfrentamos guerras como en tiempos antiguos. No tenemos que sacar una espada ni enfrentarnos a enemigos de carne con lanzas. Pero sí tenemos otros enemigos con los cuales luchamos diariamente: la ansiedad, la incertidumbre, la preocupación, la presión, el estrés y las circunstancias que vienen a inquietar nuestro interior. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda promesas que sostienen nuestra fe. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, la palabra de Dios nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y en el Salmo 23 declara: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Son promesas de Dios para sus hijos, para que en momentos de temor, miedo o incertidumbre podamos recordar que no estamos solos y que no hay razón para vivir atemorizados ante aquello que se levanta delante de nosotros. Porque aunque en el lenguaje del Salmo se mencionen malignos y angustiadores, hoy esas luchas también se presentan como cargas internas, pensamientos, preocupaciones
y situaciones que intentan robarnos la paz, el gozo y la calma. La paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Y esa tiene que ser nuestra fortaleza en medio de cualquier panorama desfavorable y desconcertante. Por eso David continúa diciendo: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. En el contexto en que David escribe este salmo, se está refiriendo a enemigos reales que se habían levantado contra él con la intención de destruirlo. No estamos hablando de algo simbólico, era una persecución real, una oposición directa a su vida. Y esta es una realidad que no podemos ignorar. Siempre habrá oposición. La palabra malignos no habla simplemente de personas malas, sino de aquellos que practican el mal de manera intencional, que actúan con perversidad y buscan hacer daño. Y es que el enemigo se encarga de usar instrumentos para hacer guerra y tratar de atemorizarnos. Su intención es destruir, desestabilizar y afectar no solo lo físico, sino también lo espiritual. Dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros lo llevamos a nuestro contexto actual, esos enemigos también pueden manifestarse en formas como la enfermedad, la economía, la ansiedad, el estrés, la incertidumbre o los problemas que buscan desgastarnos y quitarnos la paz. Cosas que no vienen con espada, pero que igualmente atacan el alma y las fuerzas. Pero la buena noticia en medio de todo esto es saber que a veces Dios usa los escenarios más desfavorables para tornarlos en escenarios favorables. A veces lo que el enemigo intenta usar para hacernos daño, Dios lo transforma en bien y demuestra que Él tiene la autoridad, el poder y el dominio sobre todo lo que nos acontece. Por eso, el texto continúa diciendo: ellos tropezaron y cayeron. La historia no termina en el ataque, sino en la intervención de Dios. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso no significa que no habrá batalla, sino que la batalla no define el final. Por eso, aunque se levanten armas, no prosperarán. Aunque se levanten voces, no prevalecerán. No por nuestra fuerza, sino porque Dios es quien sostiene y guarda a los suyos. Y lo que intenta venir contra ti para destruirte no tendrá la última palabra, porque los que confían en Dios permanecen firmes, sostenidos por su mano. Y es precisamente en esa misma línea de confianza que el salmista continúa desarrollando su pensamiento, llevándonos a un nivel aún más profundo de seguridad en Dios. No solo habla de ataques aislados, sino de escenarios más intensos, más fuertes y más abrumadores. Por eso el salmista dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora, notemos algo importante. Ya no está hablando solamente de ataques aislados, sino de una oposición organizada, un ejército que representa fuerza, estrategia, número y coordinación. Es una presión mayor, una batalla más intensa. Y espiritualmente esto nos muestra que hay momentos donde las situaciones no vienen de una sola dirección, sino de muchas al mismo tiempo. Circunstancias que se acumulan, presiones que se combinan y escenarios que parecen rodearnos completamente. Pero en medio de todo lo que pareciera desfavorable, surge una decisión que cambia todo. No temerá mi corazón. Y esa decisión del corazón es una declaración de fe en medio de un contexto adverso. Es una confesión de confianza que solo se obtiene cuando realmente conoces quién está contigo en la batalla. El temor y el miedo son reales, pero no tienen autoridad sobre un corazón que confía en Dios. Porque la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese dominio propio nos permite gobernar nuestras emociones, mantenernos firmes y responder con fe, aun
cuando las circunstancias intenten desestabilizarnos. Por eso, aunque el temor toque la puerta, no puede gobernar la vida de aquel que ha decidido confiar en Dios. Yo estaré confiado. Habla de una postura que nace de la experiencia, de una relación real con Dios. No es teoría, es vivencia. Es saber que, aunque todo falle, Dios permanece fiel. Al mirar todo el desarrollo de estos versículos, entendemos que para enfrentar cualquier situación, sea externa o interna, hay un principio clave: la confianza en Dios. No es la ausencia de conflictos lo que define la victoria, sino la manera en que respondemos en medio de ellos. Porque al final, la victoria no la determina el tamaño del problema, sino la firmeza de la confianza puesta en Dios. Y quien confía en Dios permanece firme, aun cuando todo a su alrededor esté en guerra. Oremos. Amado Padre Celestial, soberano Señor del cielo y de la tierra, glorioso y magnífico Dios, tú que estás sentado en tu trono gobernando con poder y autoridad y majestad, tú que eres el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir con poder, tú que no has perdido una sola batalla, que eres nuestro libertador, nuestro ayudador, nuestro refugio, nuestra roca firme, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A ti acudimos en esta hora, Padre, porque sabemos que no hay mejor lugar para ir que a tu presencia. En tu presencia encontramos gozo, encontramos calma, encontramos paz. Tu presencia lo cambia todo. Tu presencia nos hace ver lo imposible como posible y nos recuerda que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? En esta hora yo te ruego, Padre, que tú tomes el control de todas y cada una de las batallas que estamos librando. Tú las conoces todas, Señor. Tú sabes, Dios mío, las pruebas, luchas, circunstancias y situaciones adversas y contrarias que se levantan en contra nuestra. Tú, Señor, sabes todo y tienes el control, el dominio y la autoridad sobre todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En tu nombre yo te ruego, Señor, que nos ayudes y nos des la fuerza, Padre, para confiar en ti, para saber, Señor, que todo lo bueno, lo santo, agradable, perfecto y justo proviene de ti, de un Padre bueno, un Padre que no está ajeno al dolor, a la crisis, al problema, un Dios que se compadece y que tiene planes e intenciones de bien y pensamientos de paz para con cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque muchas veces las circunstancias son difíciles, el futuro es incierto, pero contigo, Padre, todas las cosas son posibles. Tú le dijiste, Señor, en un momento y en una ocasión a Marta: Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Señor, yo creo en tu poder. Yo creo en que tú eres un Dios bueno. Yo creo en un Dios de propósitos, en un Dios de planes, en un Dios que lo hace todo perfecto, que para ti, Señor, no hay nada ni siquiera difícil y que con tan solo decir una palabra puedes cambiar los escenarios más desfavorables y tornarlos en favorables. Pero también sé que eres un Dios que ve más de lo que nosotros podemos ver. Por eso yo en esta hora te ruego que se haga tu voluntad en cada una de las luchas y batallas que estemos enfrentando y experimentando. Que no sea como nosotros querramos, sino como tú lo has determinado desde antes de la fundación del mundo. Estamos en tus manos. Solo te pido que nos ayudes, que nos des paz, que nos des calma en medio del conflicto, en medio de la prueba, en medio de la lucha y de la incertidumbre. Ayúdanos para junto contigo de tu mano, Señor, poder vencer cualquier circunstancia y que esos gigantes que se levantan en contra nuestra no puedan prevalecer. Que esas murallas impenetrables, con tan solo tú decir una palabra, sean derribadas. Y que esas olas tan grandes que muchas veces vienen a nuestra vida no puedan prevalecer. Porque mayor es el que está en nosotros que el que viene en contra de nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo oro. Te doy gracias de antemano por todo y te digo amén. Gracias por haber escuchado esta reflexión hasta el final. Le pido al Señor que sea de bendición para tu vida y que si estás pasando y atravesando por una batalla, que el Señor te ayude y te dé la victoria en medio de cualquier proceso que estés enfrentando. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.